Me llamo Darío, tengo 27 años, y todavía no sé exactamente en qué momento mi familia decidió que yo era la decepción oficial del árbol genealógico. Tal vez fue cuando elegí estudiar diseño gráfico en lugar de seguir los pasos de mi padre en el negocio familiar de importación. O quizás cuando me mudé a otra ciudad para trabajar como freelance en lugar de quedarme en casa y obedecer órdenes sin rechistar. La cosa es que, desde hace ya varios años, cualquier reunión familiar era básicamente una sesión de juicio disfrazada de celebración, y mi cumpleaños número 27 no fue la excepción. El día comenzó con una sensación familiar de resignación. No esperaba gran cosa, honestamente. Mis padres siempre habían sido selectivos, por decirlo de alguna forma, con su cariño. Mi hermana menor, Camila, era la estrella. Graduada con honores, casada con un abogado exitoso y embarazada de su primer hijo. Cada paso que daba era digno de una ovación familiar. Yo, por otro lado, era el que seguía probando suerte con sus dibujitos. Aún así, y a pesar de lo absurdo que suena ahora, quise hacer algo diferente este año. Hacía unos meses había firmado un contrato con una agencia internacional de marketing digital. No solo era el trabajo de mis sueños, sino que me ofrecían un sueldo mensual que duplicaba lo que mi padre ganaba con su empresa. Por primera vez, sentía que tenía algo sólido, algo que podía usar para ganarme algo más que desprecio. Así que decidí organizar una cena en mi apartamento. Nada lujoso, pero cuidado al detalle. Cociné yo mismo, algo que siempre me había relajado. Compré vino decente, servilletas nuevas, hasta platos que combinaban. Y además, como gesto de buena voluntad, compré 2 boletos para unas vacaciones en Grecia, un destino que mi madre mencionaba cada vez que veía un anuncio en la televisión. Era un regalo, una forma de decir, miren, lo logré y quiero compartirlo con ustedes. Cuando llegaron, lo primero que noté fue la expresión de incomodidad. Mi padre no pudo disimular su decepción al ver que no se trataba de un restaurante caro. Pensé que con tanto éxito ya podrías permitirte algo mejor que esto, murmuró mientras se quitaba el abrigo. Mi madre solo asintió con una sonrisa forzada, mirando de reojo las paredes como si buscaran algo que criticar. Camila, por supuesto, llegó tarde, como siempre, luciendo su barriga de 5 meses como una medalla de oro. Durante la cena, intenté mantener el ambiente ligero. Hablé un poco de mi nuevo trabajo, de cómo ahora tenía clientes en 3 continentes, de las campañas que estaba liderando. Cada frase era recibida con una «qué bien, un eso suena, interesante». Mi padre no tardó en girar la conversación hacia su empresa, hablando de contenedores, tarifas y aduanas. Mi madre lo siguió, como siempre, ignorando cualquier cosa que no orbitara alrededor de él. Camila, en cambio, parecía disfrutarlo. ¿Todavía trabajas desde tu casa?, preguntó con fingida curiosidad. Debe ser difícil concentrarse con tantas distracciones, aunque claro, si no tienes pareja, hijos ni responsabilidades reales, debe ser más fácil. Su tono no era de burla abierta, pero sí de esa condescendencia que duele más que cualquier insulto. Yo solo asentí, tragando saliva, manteniendo la calma. Después del postre, cuando creí que por fin podía entregar el regalo, mi padre se adelantó. Sacó de su chaqueta un sobre arrugado y me lo lanzó por la mesa con un gesto casi mecánico. No esperes mucho, no te lo has ganado, dijo, sin mirar directamente. Abrí la tarjeta. Era una de esas genéricas de supermercado, sin firma. Dentro, un billete de 20 euros. Me quedé en silencio, la vista fija en ese papel ridículo, como si de alguna forma no fuera real. Camila soltó una risa. Casi nos olvidamos de ti otra vez, exclamó como si fuera la gran broma del año. Menos mal que mamá insistió en venir. No, añadió entre carcajadas, como si todo esto fuera una especie de sketch familiar. Respire Hondo. Me levanté despacio. Caminé hasta la mesa del recibidor donde había dejado un pequeño sobre de cartón. Lo tomé con calma, volví a la mesa y lo puse frente a ellos. Está bien, dije con una sonrisa tranquila. Acabo de firmar un contrato que vale más que esta casa. Silencio. Nadie dijo nada. Mis padres se miraron, confundidos, y Camila frunció el ceño. Y entonces, sin cambiar el tono de voz, saqué el segundo sobre, más grande, decorado con una cinta azul. Esto era para ustedes. Lo abrí delante de todos y saqué los 2 boletos impresos con los nombres de mis padres. Una semana en Santorini. Hotel 5 estrellas. Todo incluido. Me detuve, los miré uno por uno. Pero supongo que no se lo han ganado. Y antes de que pudieran decir nada, rompí los boletos por la mitad. 1, 2,
4 pedazos que dejé caer sobre la mesa como si fueran confeti. Gracias por venir, dije finalmente. Pueden llevarse el vino, si quieren. No creo que vuelva a celebrarlo con ustedes. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta de mi cuarto y la cerré despacio, dejando atrás el silencio más espeso que jamás había sentido en mi propia casa. No pasaron ni 10 segundos después de cerrar la puerta de mi cuarto cuando escuché las sillas moverse apresuradamente. Luego, pasos. Murmulos. Alguna palabra dicha entre dientes. Pero lo que más recuerdo fue el sonido del papel rasgado todavía flotando en mi mente como un eco triunfal. Los boletos, la expresión de mi padre congelada cuando mencioné el valor de mi contrato, el rostro de Camila pasándose de burla a confusión en cuestión de segundos. Lo reviví todo mientras me sentaba en la cama, solo, con una mezcla entre adrenalina y dolor en el pecho. Yo no quería humillarlos. Quería compartir mi felicidad, mostrarles que lo había logrado a mi manera. Pero en lugar de apoyo, me regalaron sarcasmo, indiferencia y una tarjeta vacía. Otra vez. Porque para ellos, yo seguía siendo el hijo que se fue, el que no siguió el camino correcto, el que solo dibujaba cosas en la computadora. No salí del cuarto. Escuché cómo se despedían entre murmullos apagados. Mi madre dijo algo sobre lo sensible que estaba últimamente. Mi padre resopló, y Camila. Camila fue la única que tocó suavemente la puerta antes de irse. No dije nada. Tampoco ella. Esa noche, me senté en mi escritorio y abrí un nuevo archivo de diseño. Necesitaba crear algo. Necesitaba convertir esa rabia y tristeza en algo tangible. Trabajé hasta las 3 de la mañana en una nueva campaña para una marca de tecnología que estaba lanzando su primer smartwatch ecológico. Fue una de las piezas más limpias y potentes que había hecho en mi carrera. Días después, se convirtió en viral. Lo que no sabía en ese momento era que esa campaña sería la que me pondría en el radar de una revista de diseño internacional. Me ofrecieron una entrevista, una portada y, eventualmente, una invitación a hablar en una conferencia en Madrid frente a miles de profesionales del sector. Mientras tanto, mis padres seguían actuando como si nada hubiera pasado. No me llamaron, no me escribieron. Solo supe de ellos cuando mi tía Clara, la única que siempre me apoyó en silencio, me envió una captura de pantalla de una conversación en el grupo familiar. Ahí estaba Camila, escribiendo. ¿Se enteraron que Darío salió en la portada de Creativa? Qué raro que no lo haya compartido con nosotros. Mi madre respondió con un qué bueno por él. Supongo que aún tiene tiempo libre para esas cosas. Mi padre no dijo nada. Me reí, no de burla, sino de resignación. Y también con cierta paz. Porque por primera vez, sus opiniones ya no tenían peso en lo que yo era. Yo había dejado de vivir en su sombra. Había salido del molde que ellos intentaron imponerme desde niño. Las cosas escalaron cuando la empresa de mi padre tuvo problemas. Al parecer, uno de sus proveedores internacionales quebró y eso arrastró gran parte de sus operaciones. Me enteré por casualidad, cuando el esposo de Camila, ese abogado brillante, me llamó un día sin previo aviso. Sé que no hablamos mucho, Darío, dijo con voz incómoda, pero creo que necesitas saber lo que está pasando. Me contó que la empresa de mi padre estaba en deuda, que estaban considerando vender parte de sus propiedades para mantenerse a flote. Y lo más irónico, uno de los proyectos que podrían salvarlos implicaba una colaboración con una agencia de marketing, la mía. Tu nombre salió en la reunión, dijo. Tu trabajo. Tus números. Incluso el vídeo aquel que hiciste para Cleantech. Están desesperados, Darío. ¿Y tú? Bueno, tú estás en posición de decidir si los ayudas o no. No supe qué responder. Me quedé mirando la pantalla del celular como si me hubieran puesto una bomba en la mano. Después de todo lo que me habían hecho, después de burlarse, de minimizarme, de no darme ni el respeto más básico, y sin embargo, sentí algo más profundo que rabia. Sentí que por primera vez en mi vida tenía poder. No para humillarlos como ellos hicieron conmigo, sino para tomar una decisión que podía definir no solo mi relación con ellos, sino su futuro. Esa noche dormí mal. Soñé con mi infancia, con los castigos absurdos, con las veces que quise mostrarle a mi padre un dibujo y él solo me dijo que no molestara, con los cumpleaños en los que Camila tenía regalos, globos y fiestas, y yo una bolsa con ropa para que dejes de usar siempre lo mismo. Recordé la vez que me dijeron que el arte era solo para gente sin ambición. Y al día siguiente, recibí una llamada. Era mi padre. Su voz sonaba más vieja de lo que recordaba. Más lenta. Cansada. Darío dijo, sin rodeos. Necesitamos tu ayuda. Me quedé en silencio. Lo dejé hablar. Sé que no fuimos los mejores padres.
Pero esto es por la familia. Por lo que construimos. No podemos perderlo todo. ¿Y tú? Bueno, tú sabes cómo arreglar este tipo de cosas. Vi lo que hiciste con Cleantech. Con Skyloop. Incluso con esa marca de ropa deportiva. ¿Cómo se llamaba? Nova Threads. Se notaba que le costaba. Que le dolía tener que pedirme ayuda. Y que, quizás, aún no entendía del todo el daño que me había hecho. Estaríamos dispuestos a ofrecerte un porcentaje. De verdad. No respondió a mi silencio. Solo dijo una última frase antes de colgar. Piénsalo. Y colgó. Me quedé con el celular en la mano, mirando el vacío. Tenía en mis manos la oportunidad de hacer justicia. No con gritos. No con venganzas vacías. Sino con una lección que definiría todo. Pero justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, ocurrió algo que lo cambió todo. 2 días después de aquella llamada, recibí un correo electrónico con el asunto, propuesta de colaboración urgente. Venía firmado por la empresa de mi padre, pero no por él directamente. Lo había redactado alguien del equipo financiero. En él detallaban una propuesta bastante formal para una campaña publicitaria que les ayudara a reposicionarse tras la caída de su proveedor. Me ofrecían un contrato de 6 meses con libertad creativa, un presupuesto razonable y un porcentaje en caso de alcanzar ciertos objetivos. To do sonaba professional. Demasiado profesional. Pero lo que me hizo fruncir el ceño fue la última línea. Agradecemos de antemano tu disposición para ayudar a la empresa y, por supuesto, a tu familia. Ahí estaba. La trampa. Esa palabra. Familia. No venían a mí como cliente. No venían a mí como profesionales reconociendo el talento que habían despreciado. Venían como quien se aprovecha del lazo más difícil de romper, como quien tira de la cadena emocional que habían ignorado durante años pero que ahora, con el agua al cuello, les parecía su mejor recurso. No respondí al correo. No aún. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Así que hice lo que sabía hacer mejor. Investigar. Tenía acceso a bases de datos, contactos en medios y colegas en agencias rivales. En menos de una semana, descubrí que la empresa de mi padre estaba mucho peor de lo que habían dejado entrever. Estaban a un paso de perder a su principal cliente nacional. La deuda con proveedores locales era asfixiante, y el banco les había dado un ultimátum de 45 días antes de iniciar un proceso legal por impagos. Y entonces, me llegó un mensaje inesperado. Camila. Hola. Papá me contó que habló contigo. No sé si lo vas a ayudar o no, pero deberías. Por mamá. Está muy estresada con todo esto. No sabes lo que estamos pasando. Por favor, piensa en nosotros. Por mamá. La misma mamá que me había dicho hace apenas un año que mi estilo de vida no era digno de orgullo. La misma que no había dicho ni una palabra mientras mi padre me lanzaba tarjetas vacías y mi hermana se burlaba de mí. Ahora estaban estresados, y eso bastaba para que yo tuviera que presentarme como salvador. Decidí contestar con algo corto. Estoy pensando en todos. Como ustedes lo hicieron conmigo. Esa noche salí a caminar. Llovía, pero no me importó. Crucé calles mojadas con la capucha puesta, respirando el aire frío, repasando una y otra vez todas las veces que tragué mis palabras para no pelear, que intenté ser parte de una familia que nunca me entendió ni respetó. Pero por más que caminaba, no encontraba la respuesta. Hasta que, al volver a casa, me encontré con un sobre en el buzón. Sin remitente. Sin sello. Solo mi nombre escrito con una letra que reconocí de inmediato. La de mi madre. Dentro había una carta. Escrita a mano. No demasiado larga. Decía cosas como sé que a veces fuimos duros contigo, y tu padre tiene formas complicadas de demostrar afecto, y Camila te envidia más de lo que admite. Pero lo que me dejó helado fue una línea en particular. La verdad es que siempre supe que ibas a ser diferente. Pero me dio miedo. Pensé que si te celebrábamos demasiado, te ibas a alejar más rápido. No quería perderte, y al final, creo que eso fue lo que hicimos. Era lo más cercano a una disculpa que había recibido en toda mi vida. Y, extrañamente, no me hizo sentir mejor. Me sentí vacío. Como si ese gesto llegara demasiado tarde. Como si toda mi infancia y juventud hubieran sido una inversión emocional fallida, y ahora quisieran hacer depósitos en una cuenta que ya había cerrado. Carla Carta. No respondí. Pasó una semana. La empresa familiar seguía en silencio. No más correos. No más llamadas. Hasta que, un viernes por la tarde, recibí una invitación inesperada. Una gala de networking de alto nivel, organizada por una de las plataformas de tecnología que yo había ayudado a lanzar al mercado. No solo era un evento prestigioso, sino que iban a anunciar a los 5 innovadores del año.
Y mi nombre estaba entre ellos. Apenas me lo creía. Fui al evento con traje nuevo, impecable, acompañado por una colega que me había ayudado en múltiples campañas. El lugar estaba lleno de gente que sabía quién era yo, que quería conocerme, que valoraba mi trabajo por lo que era. Durante la cena, los organizadores me pidieron unas palabras. No tenía nada preparado, pero hablé desde el corazón. Hablé de cómo había crecido sintiéndome invisible. De cómo no tener el apoyo de quienes más debía tenerlo me había forzado a convertirme en mi propia fuente de motivación. Conté, sin dar nombres, cómo había aprendido a transformar el rechazo en impulso y el silencio en arte. La sala me aplaudió de pie. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Esa misma noche, al volver al hotel, encendí mi teléfono. 3 llamadas perdidas. 2 de mi padre, una de Camila, y un mensaje de voz que por alguna razón decidí escuchar. Era mi padre. Su voz sonaba grave, pero no por el orgullo, sino por algo más profundo. Darío, no sé si me vas a escuchar, pero esta vez es serio. Hay algo que tienes que saber. Algo que no te dijimos. No por maldad, por miedo, por orgullo. Pero ya no podemos seguir ocultándolo. Por favor, llámame. Es importante. Me quedé congelado. No era su tono habitual. No era arrogante. No sonaba como el hombre que despreciaba todo lo que no podía controlar. Era miedo. Y entonces supe que lo que venía a continuación no era solo una decisión profesional o una venganza familiar. Era algo mucho más grande. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama hasta que el cielo comenzó a aclararse y el mensaje de voz de mi padre sonaba una y otra vez en mi mente como si fuera un rompecabezas al que le faltaban piezas. Su voz no tenía ni rastro del hombre orgulloso que siempre hablaba con frases cortantes y dictaba órdenes como si fueran leyes. Sonaba más como alguien vencido, alguien al borde del abismo. Y eso me desconcertaba. Al amanecer, sin saber muy bien por qué, marqué su número. No tenía intenciones claras. Tal vez solo quería entender qué había detrás de todo esto antes de decidir si valía la pena seguir en silencio. Darío, contestó casi de inmediato, como si hubiese estado con el teléfono en la mano toda la noche. Solo escucho por un minuto, le dije, seco. No necesito más, respondió. Se escuchó un suspiro al otro lado. ¿Puedes venir a casa? No puedo explicarlo todo por teléfono. No es algo que quieras leer en un correo. Dudé. Mucho. Pero una parte de mí, la que todavía quería cerrar ciertas heridas, asintió aunque él no pudiera verlo. Voy en camino. La casa familiar estaba igual que siempre, pero también distinta. Más silenciosa. Más apagada. Como si la tensión de los últimos meses se hubiese impregnado en las paredes. Mi madre me abrió la puerta. Me miró con los ojos ligeramente hinchados, sin maquillaje, con un suéter que no le había visto en años. No dijo nada, solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Camila estaba sentada en el sofá, el rostro pálido, sin su habitual mirada altiva. Algo pasaba, algo que los había desarmado por completo. Mi padre estaba en su estudio, frente al escritorio donde solía revisar documentos y gritarle al teléfono. Esta vez, solo tenía un sobre en la mano. Nada más. Gracias por venir, dijo, y se lo notaba, nervioso. ¿Qué es eso? Pregunté, sin rodeos. Antes de que te enojes más, dijo, tenés que entender que esto empezó hace mucho tiempo. Cuando eras chico. Cerró los ojos un segundo. Inspiró. Y luego soltó. ¿Vos no sos del todo mío? No entendí. Por un momento, pensé que se refería a algo simbólico, a una forma retorcida de decir que no me sentía parte de ellos. Pero cuando lo vi sacar una hoja del sobre, una hoja con sellos notariales, firmas y un título que decía reconocimiento de paternidad, mi mundo se detuvo. ¿Qué es esto? Pregunté, sintiendo como la sangre me abandonaba el rostro. Tu mamá y yo tuvimos problemas al comienzo. Una separación temporal. Un error. Después volvimos. Y vos ya venías en camino. Yo lo supe siempre. Pero no quise que crecieras sintiéndote diferente. Firmé esos papeles cuando eras un bebé. Te crié como si fueras mío. Pero con el tiempo, me costó. Mucho más de lo que debería. Mi madre lloraba en silencio, detrás mío. Camila se tapaba la boca con la mano. Y yo, no sabía qué pensar. ¿Y eso qué tiene que ver con todo lo que hicieron? Pregunté, con un nudo en la garganta. ¿Con las burlas? ¿Con despreciarme? ¿Con ignorar todo lo que logré? Mi padre bajó la mirada. No tenía excusas. Solo remordimiento. Fue mi culpa, dijo, despacio. Pensé que si te trataba como al resto, lo iba a olvidar.
que podía convertirte en algo que yo pudiera entender, algo que se pareciera a mí. Pero vos siempre fuiste diferente. Y yo, te castigué por eso. Sentí como si me arrancaran el suelo bajo los pies. No solo porque acababa de enterarme que el hombre que me crió no era mi padre biológico, sino porque de pronto, todo el rechazo, toda la frialdad, todo el desprecio, tenía un origen tan mezquino, tan cobarde, que me dio náuseas. ¿Y por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué decirme esto justo cuando están en ruinas? Porque si no lo hacía, me lo iba a llevar a la tumba. Porque tenés derecho a saber. Y porque, tal vez, si aún queda algo de humanidad en mí, quería pedirte perdón. No por necesidad, sino por arrepentimiento. Mi madre se acercó. Me tocó el brazo con manos temblorosas. Yo también me equivoqué, dijo. Me dejé arrastrar por sus silencios, por su forma de mirar. Pensé que si no hablábamos del tema, no existía. Pero te fallamos. Yo te fallé más que nadie. Nadie hablaba. Solo los sollozos suaves de Camila rompían el silencio. ¿Ella lo sabía? Pregunté, mirándola. Mi hermana negó con la cabeza. Siempre sospeché, pero no quería saber. Pensaba que por eso papá te trataba diferente. Pero en vez de ayudarte, me sumé a todo. Lo siento, Darío. De verdad. No dije nada. Me levanté y salí del estudio. Salí de la casa sin cerrar la puerta. Caminé hasta el coche como si estuviera en una nube espesa. Encendí el motor y conduje sin rumbo, sin pensar, hasta que llegué al viejo parque donde solía dibujar de chico, en un banco detrás del estanque. Me senté y simplemente dejé que el viento me golpeara la cara. No sabía quién era. No sabía qué hacer con toda esa verdad. Y sin embargo, una parte de mí sentía que ese momento, por desgarrador que fuera, era necesario. Un reinicio. Una grieta en el muro que habían levantado entre nosotros durante tantos años. Pero lo que no sabía entonces era que había alguien más. Alguien cuya existencia había estado ligada a la mía desde el principio. Y esa persona, a quien no había visto jamás, estaba a punto de entrar en mi vida y romper todo lo que creía conocer. Pasé horas en ese banco, viendo cómo las hojas caían sobre el estanque, girando lentamente como si incluso la naturaleza supiera que algo se estaba deshaciendo y recomponiendo en mí. Llamadas entraron. Mensajes. No respondí. Necesitaba pensar. Necesitaba encontrar una forma de procesar que mi padre no era mi padre, que toda mi vida había estado marcada por una verdad oculta, y que incluso mis peores recuerdos ahora tenían un nuevo significado. Ya no eran simplemente momentos de rechazo, eran síntomas de una herida que nunca había cerrado en ellos. Y en mí. Pero el verdadero giro vino 2 semanas después. Una carta, de papel, con mi nombre escrito con tinta azul, sin remitente. Adentro, solo una línea. No soy un error. Nunca lo fui. GM. Y otro sobre más pequeño con una dirección en Rosario, Santa Fe. Y una fotografía. Un hombre mayor. Cabello oscuro ya encanecido, ojos que eran mis ojos. Mirada intensa, mandíbula fuerte. De pie frente a un estudio de arte con su nombre escrito en el toldo. Juan Martín Videla, pintura y restauración. Debajo, una nota más. He seguido tu carrera desde lejos. Nunca fue el momento, hasta ahora. Mi madre lo confirmó. Juan Martín era su viejo amor, su error de juventud, como lo había descrito siempre. El hombre que había conocido en una residencia artística en Córdoba cuando tenía 20 años. Un hombre que desapareció cuando ella volvió con mi padre, asustada, confundida, sin saber qué quería. Lo había buscado años después, me dijo, pero para entonces ya había reconstruido su vida. Y ella había decidido que su lugar estaba donde estaba. Pero él nunca dejó de preguntar por vos, me dijo. Supe que vivía en Rosario, que había abierto un taller, pero nunca me atreví a contactarlo otra vez. Lo hice yo. Viajé sin decirle a nadie. Me presenté frente a ese estudio una mañana de sábado, con los nervios comprimidos en el pecho. Entré. Y ahí estaba, el hombre de la foto, de espaldas, pintando algo en silencio. Cuando giró y me vio, se le cayeron los pinceles. Me miró con una mezcla de asombro, miedo y ternura tan brutal que me dieron ganas de llorar en ese instante. ¿Darío? Asentí. No dijo nada. Me abrazó. Fuerte, como si supiera que no íbamos a tener otra oportunidad. Como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Pasamos 3 días hablando. De todo. De nada. Descubrí que también era diseñador, pero a la antigua. Trazos, tintas, papeles. Nunca dejó de crear. Nunca dejó de preguntar por mí a través de conocidos, aunque siempre a la distancia, por respeto,
por temor. Me mostró una habitación llena de obras que había hecho pensando en mí. Siluetas de un niño sin rostro. Hombres caminando hacia el horizonte. Siempre solo. Siempre buscando. Y en ese momento, entendí algo importante. Yo no era el error que mi familia había hecho sentir que era. Yo era la suma de dos historias mal contadas, dos pasados inconclusos. Pero también era mi propio presente. Mi propio camino. Nadie podía quitarme eso. Volví a casa, con paz, y con una decisión tomada. Reuní a mi familia en el comedor. Esta vez, en mi casa. Los senté a todos. Mi padre, mi madre, Camila, incluso el esposo de Camila y su bebé recién nacido. Voy a ayudarlos, dije, a la empresa, pero no porque me lo pidieron. No porque lo merezcan, sino porque, después de todo lo que pasó, quiero demostrarles algo, que nunca fui la vergüenza. Que todo ese desprecio que me tiraron, lo convertí en algo. En alguien. Mi padre me miró con lágrimas en los ojos. Asintió, sin palabras. Tal vez porque sabía que no merecía una segunda oportunidad, pero aún así, se la estaban dando. Y cumplí mi palabra. Reorganicé la imagen de su empresa. La campaña que diseñé fue un éxito. Los bancos detuvieron las acciones legales. Recuperaron clientes. Y aunque él nunca volvió a ser el mismo, al menos aprendió a mirarme con respeto. No con amor, quizás, pero con una admiración silenciosa que bastaba. Mi madre y yo hablamos más. Caminábamos por el parque a veces, como si intentáramos recuperar el tiempo perdido a base de paseos tranquilos. Camila, en su estilo, se volvió más humana. Menos perfecta. Me presentó como su hermano artista en reuniones. Y lo decía con orgullo. Y yo, volví a Rosario una vez por mes. Juan Martín y yo no intentamos reconstruir una relación de padre e hijo. Era tarde para eso. Pero nos hicimos amigos. Casi colegas. Pintamos juntos. Reímos. Hablamos de la vida como si fuera un lienzo en constante cambio. Y en cierto modo, eso fue suficiente. Hoy tengo 28 años. Y mi cumpleaños este año fue diferente. No hubo tarjetas vacías. Ni comentarios sarcásticos. Ni mesas frías. Solo una mesa larga, en mi terraza. Con risas. Comida hecha por mí. Mi madre ayudando con las copas. Camila cargando a su hijo. Mi padre, en silencio, observando. Y a mi lado, un hombre de barba blanca manchada de pintura que levantó su copa y dijo: por el arte de ser uno mismo, incluso cuando nadie más lo entiende. Todos brindaron. Y esta vez, no sentí que faltaba nada.